Esto tiene como un tufo a stand-up comedy ahora. Yo le estaba dando mucha vuelta a cómo partir y creo que hay una palabra que nos va a hacer sentido a todos para iniciar esta discusión. Dignidad. El derrotero histórico que han seguido los derechos humanos o los derechos fundamentales no es sino la búsqueda de resguardar la dignidad humana. Y esa es una inquietud que no es nuestra. Habitualmente nosotros nos situamos en la historia y nos situamos en los contextos políticos y culturales asumiendo que las dificultades que uno experimenta son como la primera vez que alguien las ha vivido en la vida. Y después de que te das una vuelta y lees y te educas y formas tu criterio, te vas dando cuenta que hay ciertas preguntas que son recurrentes en la historia de las personas y en la historia de las comunidades y de la humanidad. ¿Qué es aquello que nos hace dignos? ¿Cómo vamos a resguardar aquella esencia que nosotros decimos, este es un trato indigno, o esto me pasa a llevar, o esto es lo que hace sentido que yo participe en esta comunidad política o no? Entonces la lucha, la definición, los debates sobre derechos humanos no son sino este iterante tránsito de búsqueda de preservar y de resguardar la dignidad de las personas. Ahora, para que entendamos cómo estamos en el 2019 conversando sobre esto, es importante que retrocedamos un poco. Yo sé que tengo como 40 minutos, entonces voy a hacer un tránsito al pasado, pero no se preocupen, tiene un sentido y vamos a llegar al presente. Y vamos incluso a hacer referencia a qué es lo que se va a discutir o cuál sería la importancia de los derechos humanos, por ejemplo, en abril del 2020. Entonces, una primera cuestión que tenemos que pensar es que desde que nosotros vivimos en comunidad, hemos tenido discusiones sobre, por ejemplo, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a tomar las decisiones, cómo se administra el poder, qué rol tiene dentro del poder la violencia o no. Nada de eso es nuevo. Lo que ha sido nuevo ha sido cómo las personas se han ido organizando y se han ido dotando de ciertas estructuras y cómo eso se ha ido traduciendo en derecho. Entonces, por ejemplo, nosotros los abogados estudiamos derecho romano. Y en el derecho romano no había necesariamente un Estado, había una estructura, pero no un Estado como el que lo conocemos nosotros. Y en ese contexto del derecho romano, que es la base para el traspaso al derecho europeo en general y después a América Latina a través de la lógica de los imperios que se generaron, entre otras fuentes, tú tenías un sistema de derechos para los jefes de familia que eran los pater familias. Entonces el pater familias tenía ciertos derechos políticos, tenía ciertos derechos patrimoniales. Pero esos derechos que él tenía no eran derechos que se extendieran a todas las personas, porque una primera definición que hay asociada a los derechos fundamentales es esta idea de quiénes son personas. Los derechos fundamentales suponen que todos seamos reconocidos como personas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, Roma, no todas las personas eran realmente personas. Tú tenías esclavos y las mujeres convivíamos en un régimen de subordinación, ya fuese al padre o al marido. Entonces no tenías derechos porque no eras realmente una persona. La forma en la que nosotros entendemos los derechos fundamentales ahora supone que haya un determinado tipo de Estado asociado. Les voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan o para que podamos conversarlo. Si ustedes quieren hacer preguntas, bienvenidas sean. Te hace un stand-up interactivo. Entonces, la democracia, por ejemplo. La democracia siempre suele ser un sistema político que favorece los derechos humanos. No siempre voy a encontrar democracia y derechos humanos, pero habitualmente cuando tengo las dos cosas, coinciden. O sea, nosotros pensamos la democracia, ¿de dónde viene? La democracia viene de Grecia. Pero en Grecia, este sistema en el cual se supone que todos tenemos un mismo grado de inferencia y de representación para participar en el sistema político y tomar decisiones que sean consideradas legítimas, tampoco éramos todos iguales, ni todos teníamos los mismos derechos. En Grecia, al igual que en Roma, convivían grandes sistemas de esclavitud y grandes sistemas de opresión, entre otros a las mujeres o a los extranjeros. Entonces tampoco teníamos necesariamente derechos humanos o derechos fundamentales. La idea de esta protección de la dignidad empieza a surgir lenta
pero inexorablemente, por ahí como por el medioevo, a partir de ciertas concepciones de derecho natural que se van desarrollando desde la teología católica. Y estas ideas, que de alguna manera todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, tenemos algunas características que son valiosas. Y que esas características valiosas determinan que el sistema político, que el sistema coercitivo tiene que ser juicioso, tiene que resguardarlas de alguna manera, son el germen que subsiste a los derechos fundamentales. Entonces, como en la Edad Media no teníamos un Estado, tampoco teníamos señores feudales, tampoco tenemos muchos derechos humanos, no tenemos realmente como lo entendemos ahora. Teníamos sistemas de gremio, entonces si tú pertenecías al clero, tenías ciertos derechos, si tú pertenecías a la nobleza, tenías ciertos derechos, si tú te adscribías al sindicato de artesanos, tenías ciertas garantías. Pero una noción de un derecho humano universal asociado a la condición de persona es algo que empieza a surgir con fuerza cuando surgen los estados, cuando surge la noción de república. ¿Y por qué? Porque los derechos necesitan ser exigibles ante un poder político que esté organizado. Entonces, si yo voy a, por ejemplo, decir que tengo un derecho a la vida, voy a necesitar alguien a quien reclamarle la infracción del derecho a la vida o la adopción de acciones tendientes a resguardar mi derecho a la vida. Entonces, los derechos fundamentales surgen en este contexto en el que surgen, valga la redundancia, los estados y las repúblicas, y lo hacen a través de constituciones. Cuando los estados europeos generalmente son nuestro referente, porque después nosotros los latinoamericanos salimos de la idea del imperialismo y de la colonia y fuimos como adoptando el mismo modelo que habían tomado ellos. Lo que hicieron los estados que se estaban formando, la república, esto es una caricatura de una historia, pero quiero que lo entiendan, es que le tomaron prestado un mecanismo muy propio del sistema privado, de las relaciones que tenemos cotidianamente, la idea de contrato, la idea de un contrato social. Entonces nosotros nos vamos a poner todos de acuerdo en que vamos a distribuir el poder de una determinada manera, en que vamos a organizarnos de una determinada forma y que vamos a tener ciertos derechos que vamos a poder exigirle a quien ejerza el poder. Y si usted no respeta esos derechos, yo voy a poder exigirlo en un tribunal, o ya discusiones más complejas, ¿qué pasa cuando un Estado pierde el sentido para el cual fue formado? ¿Surge o no la posibilidad de tener una revolución? Esa es una discusión teórica, porque habitualmente tiene una solución práctica. Cuando un Estado no da el ancho, suelen generarse quiebres, ¿no? Pero esta es la idea de una constitución, ¿no? Como si nosotros tuviéramos que tirarlo a piso y tratar de tener un concepto, es un artefacto que plasma esta voluntad, que da cuenta de cómo se organiza una comunidad política para distribuir el poder, para responder preguntas sobre la economía, para responder preguntas sobre qué nos debemos recíprocamente los unos a los otros. Y estas constituciones se pusieron de moda, como el mecanismo de la constitución ha sido muy popular. Entonces son muy pocos los estados, yo al menos no se me viene ninguno a la cabeza que no tenga una constitución. Algunos que no tienen constitución escrita, por ejemplo los ingleses, pero tienen una constitución al final del cabo, ¿no? Entonces, si ustedes miran, cualquier estado moderno te va a decir como la República de Chile, la República de Perú, la República de Noruega, la República de los gringos, lo que ustedes quieran. En general hay constituciones y buscan responder estas preguntas. Hay constituciones más largas, hay constituciones más pequeñas. Pero todos tienen, y tienen más o menos ciertos catálogos. Entonces, en teoría, la forma en la que los derechos se ejercían era que, por ejemplo, yo tengo un catálogo de derechos, entonces tengo como una lista de supermercados. ¿Qué le pondrían ustedes? Yo pondría derecho a la vida, el primero. Yo pondría libertad, debido proceso. Pondría algunas cosas clásicas para partir. Después voy a contarles, yo pondría muchas más, pero voy a partir con eso. Ok, entonces yo tengo este catálogo y tengo que exigírselo al Estado. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con esta promesa de los derechos? ¿A quién le reclamo? ¿Qué hago? Esta pregunta alcanzó un sentido vital muy importante durante la Segunda Guerra Mundial.
Porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de estados, uno en particular, que identificó a un grupo de la población y dijo, yo creo que usted es distinto, yo creo que su diferencia es mala, y como creo que su diferencia es mala, su diferencia debe ser eliminada. Hicieron un paso que es como una escalerita loca. Luigi Ferrajoli le llama el camino al racismo, ¿no? Y fueron haciendo este delirio colectivo donde básicamente terminaron diciendo como mi vecino, al que conozco, por ser judío, por ser homosexual, por ser lesbiana, o por ser de color, o por otro factor, por ejemplo, ser del pueblo rom, es distinto a mí, esa distinción, esa diferencia es mala, yo soy superior y tengo que eliminarla. Y eso dio cuenta y dio lugar a una de las estructuras de opresión más horrendas que hemos vivido en la historia de la humanidad, y es el Holocausto nazi, donde el poder del Estado se estructuró y se organizó para poder aniquilar la vida de otras personas, además de promover una filosofía totalitaria, ¿no? Como pueden ver, la democracia y los derechos se unen, así como la violencia y el totalitarismo también tienen en la historia un vínculo común. Entonces, cuando termina este episodio de la Segunda Guerra Mundial, decimos que es mundial porque en realidad el nivel de afectación que tuvo para países, incluso como el nuestro, que estaba tan alejado, fue de todas maneras relevante, ¿no? La comunidad internacional dijo, tenemos que organizarnos de una forma distinta. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la organización que existía internacional era la de la Liga de las Naciones. Mis estudiantes siempre se ríen porque la Liga de las Naciones suena como algún conjunto cómico de superhéroes, pero la Liga de las Naciones. Y después de la Liga de las Naciones dijeron, ok, este régimen que tenemos no permitió preservar la paz mundial. Y no permitió que nosotros resolviéramos los conflictos entre estados a través de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. Entonces dijeron, vamos a hacer una organización de Naciones Unidas. Y partieron en 1945 de una organización de Naciones Unidas, que tiene dentro de su carta fundamental este valor trascendente del respeto de los derechos humanos y la promoción de la paz. Y ese es uno de los primeros hitos que uno puede identificar como una estructura a través de la cual empezamos a decir, cuando un Estado no quiere o no puede respetar los derechos humanos, surge el deber de todo el resto de hacer algo al respecto. Entonces, parte la carta y tienen una Declaración Universal de Derechos Humanos por ahí, por el 48. Y se juntan y dicen, ok, ¿a qué debiéramos comprometernos como naciones? ¿Qué es lo mínimo? Entonces, en esa carta convive el derecho a la vida, con la educación, con la libertad, con la seguridad social. Y hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos avanzando. Y esta es la lógica de hacer un tránsito desde las constituciones a las declaraciones. Vamos a verlo bien mejor. Más los tratados internacionales de derechos humanos. Pero como la vida está llena de cototos, como decía mi abuelita, este momento del 48 fue sucedido por otro episodio en nuestras historias, que es la Guerra Fría. Entonces, tú tienes una Declaración Universal de Derechos Humanos donde conviven diferentes tipos de derechos, sino que quisiera calificarlos como los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales. Pero cuando se polariza el mundo en el eje entre Rusia y el sistema soviético versus el sistema de Estados Unidos, eso también se trasunta en qué tipo de derechos se van a resguardar. Entonces, ustedes tienen un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen diferentes aproximaciones a qué es lo que el Estado tiene que hacer para resguardar la dignidad de las personas. La dignidad de las personas es una misma y siempre. Yo les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, ojalá que no pase,
si a mí me chocan en la calle y la persona que está ahí me pregunta, ¿estás herida? ¿Estás bien? Y yo le digo, sí, estoy bien, tengo un problema con mi derecho a la vida. Yo les dijera, ¿cómo se garantiza mi derecho a la vida? Ahí. Entonces uno podría decir como, bueno, el derecho a la vida es la prohibición de la muerte arbitraria. Entonces yo tengo que evitar que usted, por ejemplo, sea víctima de una ejecución sumaria. Ya. Y otro me va a decir, sí, pero sabes que yo creo que también tienes que tener la posibilidad de acceder a un médico, a una médica y a medicina, porque si no, ¿cómo vas a seguir viviendo? Ah, no, pero es que sabes que eso yo creo que eso es parte del derecho a la salud y está en los derechos económicos, sociales y culturales, entonces no sé si lo tengo que tener. Ese es el tipo de debates que se genera cuando yo busco hacer ciertos cortes en cómo voy a proteger la dignidad de una persona. Y es complicado. Ya vamos a ver que igual vamos a tener que hacer el corte, pero pongámonos de acuerdo en cómo. Entonces tenemos este mundo que se estructura de esta manera. Y para que ustedes lo sepan y lo tengan presente, porque en Chile tenemos varias causas de derechos humanos que han incluso obligado a modificar la Constitución. Lo que se hizo es un modelo bastante parecido de las constituciones. Ustedes tienen catálogos de derechos, o sea, esta lista que les decía, derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la educación, etcétera, 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 tienen obligaciones de los estados. Yo, Estado, me obligo a respetar y garantizar su derecho a la vida, su derecho a la protección de la familia, su derecho a la integridad, su derecho a la educación, su derecho a la previsión social. ¿Y cómo voy a garantizar que eso se cumpla? Hay órganos de control que pueden tener diferentes naturalezas. Puede ser una corte, puede ser un comité, puede ser una comisión, puede ser un órgano, un consultivo. Entonces, acá hay diferentes modelos. Por ejemplo, en América Latina lo que nosotros tenemos siempre más presente, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, cuando Chile se ha equivocado en garantizar los derechos fundamentales, la gente ha dicho, ¿sabes qué? Mi Estado no quiso o no pudo, yo voy a ir para afuera. La primera causa que enfrentó Chile es la causa de la última tentación de Cristo. Es antigua. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué se trataba? ¿Alguien me puede ayudar? Por favor. La película tenía un poco de... Hablaba de la... tenía escenas muy crudas con respecto a la imagen de Jesucristo en ese tiempo. Entonces, la visión que tenía, por lo menos en ese tiempo, en los 90 creo, el pueblo chileno, era muy católica. Entonces, ver a Jesús sufriendo, haciendo como casi rituales dentro de la película, era un golpe muy fuerte para como la creencia chilena. Entonces, para tratar de dar la película en el cine, tuvieron que ir a la Corte Internacional. Eso creo que era. Hermoso. Efectivamente, era una película que retrataba a Jesús como un hombre con debilidades y pulsiones como cualquiera. Y a una persona le pareció que eso era injurioso con la persona de Jesús Cristo. Y aunque no lo crean, una persona, un abogado muy respetable de hecho, fue a la Corte de Apelaciones y ejerció las acciones legales para prevenir que se exhibiera la película. Y en ese momento habían mecanismos de censura previa que se utilizaron y se prohibió ver la película. Lo que, dato freak, hizo que mucha gente quisiera ver la película. Yo ni siquiera sé si la película era tan buena, pero fue un efecto publicitario increíble y la película fue hiper pirateada y la veo en medio Chile. Y varias personas hicieron muchísimas presentaciones ante el sistema interamericano, partieron por la Corte, de hecho, un grupo de estudiantes de la universidad donde yo estudié, la Universidad de Chile, fueron los que llegaron hasta el final con la demanda. Y lo que le dijo la Corte Interamericana es, sabe que el derecho a la libertad de expresión se garantiza cuando hay un sistema que no tiene censura previa. Y usted tiene que modificar la censura previa. Y Chile modificó la censura previa. Y hay otras causas, está la causa de la jueza Karen Atala, está el caso de Marcel Clod y otros, que es el que garantizó el sistema de acceso a la información pública en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos varios. El más notable y más reciente es la sentencia en el caso Norín Catrimán, que es un caso de afectación de los derechos fundamentales de ciertas personas pertenecientes al pueblo mapuche por aplicación de la ley antiterrorista.
Y lo que hizo la Corte Suprema cuando salió el fallo de la Corte Interamericana fue anular la sentencia. Y eso es un hecho inédito en toda la historia de Chile, jamás en la vida había pasado. Así de potente puede ser el sistema internacional de derechos humanos. Ahora, es un sistema sin policía. Entonces depende de la buena fe de los estados que esto se cumpla o no. Con todo lo virtuoso que aquello puede ser y con todos los defectos que puede tener. Entonces, ahora nosotros estamos en un tránsito en el que decimos, ok, nosotros tenemos una constitución. ¿Qué tiene nuestra constitución de derechos fundamentales? ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto otro? Este es el contexto. Nosotros tenemos una constitución que también está anclada en su formación en un momento histórico, que es el de la Guerra Fría. La generación de la constitución se empieza a fraguar como idea a partir del mismo golpe de Estado, cuando se dice la Constitución del 25 queda sin efecto, y lo que hace la Junta es dictar decretos que reemplazan la Constitución. Y por mucho tiempo, varios años de hecho, hay actas que contienen ciertos derechos, ciertas cuestiones que se eliminan, y ahí vamos jugando. Y se genera una comisión de expertos en este contexto que además era un gobierno autoritario, donde hubo violación a los derechos humanos. Tenemos diferentes informes del propio Estado de Chile que así lo indican. Entonces era un contexto que, concédanme, no era propicio para los derechos humanos. Pero en ese contexto se genera una constitución, que es la Constitución Política de 1980, que representa y que ilustra las inquietudes, las visiones que tenían las personas que concurrieron a la formación de esa constitución, que era un grupo de expertos constitucionalistas de determinadas universidades que por supuesto eran afines al régimen y que además, más allá de lo que ellos hubieran dicho, ese texto pasó por el filtro del Consejo de Estado y finalmente por el filtro de la Junta. Entonces, lo que nosotros tenemos en 1989 es un texto con estas características. El catálogo de derechos de la Constitución Política del 80 está principalmente en el artículo 19 y establece varios, principalmente derechos civiles, algunos derechos políticos que están bastante restringidos y ciertos derechos sociales. En el año 1989 hay un acuerdo político para salir del régimen dictatorial en una salida democrática, que nosotros tenemos, yo creo, dos hitos bien curiosos y que debieran, ojalá a mí me dan optimismo para salir de este momento asiago en el que estamos. Nosotros tenemos la curiosidad de haber sido el primer gobierno que voluntariamente quiso entrar al socialismo, lo que es una cosa inédita en términos de que la mayoría de los gobiernos socialistas se imponen por la fuerza, pero también tenemos esta curiosidad de haber salido de una dictadura sin fuerza. Y eso habla de una madurez interesante en un pueblo que a mí de nuevo me da optimismo para salir de esta situación. Pero en ese momento hay una modificación constitucional que cambia el artículo 5 y que incorpora los tratados internacionales. Dice, esta constitución, la soberanía reside en la nación y tiene como límite los derechos humanos, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocen en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso, de facto, lo que hizo fue abrir la caja a todo este universo de desarrollo de los derechos fundamentales en Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde encontramos pactos generales, como yo les mencionaba, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también Convención de Derechos del Niño, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención de las personas trabajadoras, de los trabajadores migrantes y sus familias, toda la lógica de los tratados de la OIT, donde está el Convenio 169, los tratados que tienen que ver sobre, por ejemplo, los derechos de los trabajadores de casa particular, los tratados que tienen que ver, de nuevo volvemos a Naciones Unidas, relativos a personas que viven con discapacidad, la provisión, los tratados que tienen que ver con la provisión de la discriminación racial. Como ustedes pueden ver, hay un sinfín, no un sinfín, es un número bastante acotado, me estoy excediendo, pero hay un número de tratados importantes que a su vez tienen estos órganos que van diciendo, mire, usted tiene que entender, por ejemplo, ayer se ratificó el protocolo facultativo de la CEDAW, así que voy a aprovechar de hablar de la CEDAW. Por ejemplo, la CEDAW tiene garantizado el derecho a la salud, pero como es un tratado que piensa en las mujeres, habla de
salud materna. O sea, derechos sexuales y reproductivos se te meten por ahí. Y eso hace que nuestra Constitución se abra a este otro elemento. O no sé si ustedes se fijaron, este año, antes de este momento mágico en el que estamos, hubo una discusión interesante sobre infancia, asociado a qué es esta idea del desarrollo progresivo de los niños, ¿no? La voluntad de los chicos, cómo se ejerce, cómo lo acompañan los papás, pero los pueden reemplazar los papás no lo reemplazan. Este tipo de discusiones se genera en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y entra por el artículo 5 a nuestra Constitución. Como somos los abogados, tenemos múltiples interpretaciones de cuál es el rango de los tratados de derechos humanos. Entonces hay algunos, o sea, hay un rango abierto pero acotado de respuestas posibles y ahí los abogados nos movemos en esas zonas de decir, mi interpretación es mejor que la tuya, no, la mía es mejor que la tuya. Entonces hay algunos que dicen, mire, los tratados internacionales de derechos humanos son supraconstitucionales porque si yo digo que es un límite a la soberanía, ordenan la soberanía. No, mira, saben que yo creo que son constitucionales nomás, porque ¿cómo puede haber algo más grande que el poder constituyente autónomo? No existe. O sabes que yo creo que son infraconstitucionales, pero supralegales, o sea, son más que una ley simple, pero son menos que la Constitución. Y hay otros que dicen de frontón, yo creo que son leyes, igual que todos los otros tratados, no le veo ninguna cosa especial. Pero tienen una importancia y están ahí. Entonces, en el momento en el que estamos ahora, la pregunta sobre constituciones y derechos humanos es súper válida. Porque vamos a tener una oportunidad única en la historia de decir qué derechos queremos. Nunca en la historia del país, nosotros los ciudadanos hemos podido trascender al punto de decir yo quiero votar para enmendar o no, para cambiar o no esta Constitución. Después quiero escoger la forma en la que se va a hacer. Y quiero votar las personas que van a estar ahí. Y después voy a tener que aprobar lo que hicieron. De hecho, si las cosas se hacen más o menos bien, yo creo que cualquiera de nosotros podría ser candidato acá. Por ejemplo. Eso es fantástico. Ni la Constitución del 33, ni la Constitución del 25, y ni hablar de la Constitución del 80, tienen esa capacidad de convocar y de tener ese nivel de legitimidad a partir del consentimiento que nosotros tengamos en el juego de reglas que nos vamos a dar para definir cómo vamos a pavimentar el Chile del presente, pero también el Chile de los próximos 50 años. Ahora, ¿qué debiéramos dejar de esto, no? Porque vamos a hacernos la pregunta de qué derechos fundamentales vamos a dejar en la Constitución o cómo debiera ser. Y esta es una pregunta que no es inocua, porque la forma en la que yo defina los derechos fundamentales y qué derechos fundamentales voy a desarrollar va a incidir brutalmente en la forma del Estado. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, un sistema de escolaridad de ciertas características de educación y lo dejáramos en la Constitución, eso cuesta dinero. Pero también, si yo quiero tener un debido proceso que tenga ciertas garantías para juzgar a las personas, para tener cierto tipo de tiempos de tramitación, la gente es muy crítica con la justicia. Todo eso genera dinero. No hay ningún derecho que no irrogue gasto. Entonces, claro, yo puedo tener algunas reglas y puedo tener algunos principios que voy a buscar maximizar. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el Estado tendrá la obligación de proveer educación de calidad. Definir qué es calidad no es tan fácil. Pero tengo una máxima. Puedo que defina también cuál va a ser el rol del Estado como proveedor de aquella educación. Y eso también va a limitar a los privados. Pensiones. Si yo quiero un sistema de pensiones que, por ejemplo, contenga la máxima, las pensiones tendrán que garantizar una vida digna a las personas, eso cuesta plata. Regiones. Si yo quiero, por ejemplo, que nuestro sistema sea bastante más descentralizado del que tenemos ahora, eso supone una transferencia de competencias económicas, legislativas, de administración a las regiones. Y esas regiones también van a tener que asegurar derechos. Todo eso cuesta. Entonces, ¿qué derechos escojamos? No es baladí.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Tampoco. Porque la garantía de los derechos está ligada con la forma del Estado. Y son dos discusiones que van a estar muy ligadas. Entonces, si a ustedes les gustan los derechos sociales, que no están en este momento muy desarrollados en la Constitución, y es parte de por qué tenemos tantas críticas a la Constitución, y muchas personas dicen tenemos que superar esta Constitución, hay que tener claridad de que aquello va necesariamente a tener asociado una redistribución de la forma en la que generamos ingresos o no, o de cómo se comporta el Estado. Y es un nuevo trato también con el mercado como ente de producción de recursos y generación de recursos. Entonces, este es más o menos el escenario. Ustedes no me han hecho ni una pregunta hasta ahora. Dale. Otra alternativa. Claudia, yo te quería hacer una pregunta respecto del tema de los tratados internacionales. La duda que siempre he tenido es si realmente la Comisión Ortúzar, que fue la que hizo el texto constitucional de 1980, realmente previó esta gran ventana que se abría para la protección de los derechos humanos cuando estaban redactando el texto constitucional. O sea, el producto de la Constitución de 1980 fue realmente una cosa voluntariamente querida, o esto fue como un flanco que se abrió maravillosamente, pero fue algo casual. Ya. Lo que pasa es que la pregunta que tú me formulas es una que me invita a interpretar los actos de personas que dejaron antecedentes bien limitados de sus acciones. Ahora, lo que te puedo decir de lo que yo he leído de las actas es que era un grupo de personas inteligentes y era un grupo de personas preparadas. Tú podías o no estar de acuerdo con ellos, pero no había una cabeza vacía allá adentro. Yo, de lo que he leído de las actas, mi sensación es que el proyecto de la Constitución del 80 es la más grande refundación social, política y económica que ha cruzado nuestro país, y que ellos tenían certeza de lo que estaban haciendo. Y también mi percepción a partir de la lectura que he hecho de estos textos, porque yo no conozco a ninguno de los personajes, es que construyeron pensando en un país que no estaba en dictadura. Entonces, evidentemente que tienen que haber proyectado al menos parte. Ahora, cuando ellos trabajaron, tampoco había un desarrollo tan brutal como el que han habido de los derechos humanos en este tiempo. Lo que había en ese momento sí era, por ejemplo, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de forma sistemática fue documentando las violaciones a los derechos humanos en Chile. Hay informes bien interesantes, de hecho, frente a lo que era evidentemente la negación del régimen de las violaciones de derechos humanos que existían. Entonces, cuando yo tengo un grupo de personas que me dicen, no, acá está todo bien, y tú después te informas y es como, oye, mira, tú me puedes contar qué pasó con Pedro. Pedro salió de su universidad, lo detuvieron personas que se bajaron de un vehículo militar pero sin placa y andaban todos con bototos pero vestidos de civiles, y después le perdimos la pista. Tú te das cuenta que la situación de Pedro es la situación de Juanito, de Juanita, y vaya armando un hilo. Claro, la presión internacional que había sobre el régimen era súper fuerte, pero en un momento también en el que el sistema internacional de derechos humanos tenía más de político que de jurídico, en el sentido de lo que ellos estaban haciendo era movilizar la vergüenza internacional. Entonces, como los gringos, como shame on you, vergüenza a usted, eso era muchísimo más potente que decirle como, ¿sabe qué? Nosotros vamos a presentar una demanda para que... No, era otra la dinámica que se generaba. Después de que se haga la Constitución, ¿hubo posibilidad de las personas de poder presentar cargos en la Comisión de los Derechos, o sea, en estos organismos internacionales respecto a la situación que se había vivido? O sea, ¿la gente pudo llegar a optar por protegerse con este reconocimiento de los tratados? Esa es mi pregunta, bastante de ignorancia también.
No hay preguntas ignorantes. No, a ver. Hay diferentes formas en las que tú ejerces el control. Entonces, por ejemplo, una forma de ejercer control que es más político que normativo es que tú hagas informes y que tú indiques. Entonces, por ejemplo, si yo soy un fondo de inversión europeo y quiero invertir en Chile, a lo mejor voy a preocuparme de saber cómo están los derechos humanos en Chile. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es la situación del país? Cuénteme. Y ellos pagan por personas que les hacen informes sobre cómo funciona la economía, cuáles son los actores clave y qué pasa con los derechos humanos. Ya, entonces tú ni ahí está. Pero habitualmente lo que uno tiene más presente es la idea de un juicio y de responsabilidad. Lo que hizo nuestro país cuando reconoció la competencia de la Corte y de la Comisión en general, el sistema interamericano, fue que hizo una reserva de tiempo. Entonces reconoció competencia a los tratados internos, a los órganos de control del sistema interamericano para todas aquellas violaciones de derechos humanos que ocurrieron después de 1990. No antes. ¿Qué ha pasado en la práctica? Hay un caso, hay varios en la comisión, en el que lo que se ha hecho es decir que, supongamos un caso de tortura. Yo no voy a buscar la responsabilidad del Estado por haberme torturado. Yo lo que voy a buscar es la responsabilidad internacional del Estado por haberme denegado la justicia hasta el día de hoy por haber padecido la tortura. Entonces se sanciona al Estado por incumplimiento del debido proceso, pero no por haber incumplido con la prohibición absoluta de la tortura. Entonces, creativos abogados han ido buscando este tipo de cuestiones. Ahora, adicionalmente, lo que se ha hecho en los tribunales para superar las dos barreras que existían, que era la ley de amnistía, el decreto de ley de amnistía y las normas del Código Penal sobre prescripción, es que, en particular tratándose de los detenidos desaparecidos, lo que se hizo fue decir, acá hay un secuestro. Usted no me puede decir que es un asesinato porque yo nunca he visto el cuerpo de esta persona. Es un secuestro. Lo que yo sí sé es que hay un secuestro. Y estos efectos no han cesado porque usted no lo ha devuelto. Entonces, esto se ha superado. Ahora, el derecho internacional también jugó un rol importante en eso. Parte de estas actas que emite la Junta indicaban que nosotros estábamos en un estado de guerra interna. Y cuando hay guerra interna, aplica el derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra. Y los convenios de Ginebra impiden tener ciertas conductas respecto de la población civil y, entre otras, y establece ciertas provisiones como la provisión de la amnistía. Y le otorga esta lógica de derecho de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables. Y a partir del año 98, con el caso Sandoval, la Corte Suprema hace un giro en su interpretación de las normas y deja de aplicar la amnistía y la prescripción y empieza a sancionar de forma sistemática ciertos tipos de delitos. Después se da otra voltereta y empieza a medio prescribir los delitos, pero sigue condenando. Pero ese es más o menos el escenario adentro y el escenario afuera. El 98 es el juicio Sandoval y claro, empiezan a eso. Claro, y coincide además, bueno, todas las cosas son más complejas, ¿no? Pero no sé si ustedes se acuerdan que hay una solicitud de demanda de notable abandono, de una acusación, en realidad una acusación constitucional contra un juez de la Corte Suprema. Y que no necesariamente se concreta, pero ese hito político hizo que se inclinara de alguna manera la Corte a abrirse a modificar sus equilibrios internos. Porque el Poder Judicial de todos los poderes del Estado fue el único que no fue anulado en el 73, fue el único que se mantuvo. Se cerró el Congreso, se cerró el Tribunal Constitucional, pero la Corte, el Poder Judicial se mantuvo. Entonces tenía también una estructura que ellos lo han dicho, por eso no siento que estoy siendo incorrecta ni faltando con la máxima del principio. Ellos han hecho un propio mea culpa sobre la deferencia que tuvieron con el régimen tratándose de las violaciones de derechos fundamentales. ¿Más preguntas? Hola. Hola.
quería preguntarte acerca de este tema que ha surgido en torno a la figura de Hermógenes Pérez de Arce recientemente, respecto del negacionismo y cómo en ciertos países, tengo entendido que Alemania, de hecho, sanciona el negacionismo, ¿no?, de las violaciones a los derechos humanos en el caso del genocidio judío, el holocausto en realidad. Y cómo pensando en la Constitución, cómo se armonizan o el derecho a la libre expresión, por un lado, con el negacionismo. No sé cómo... Sí. En ese tipo de países, digamos. Ya. Entonces, todos los derechos tienen que convivir con los otros derechos. O sea, yo les diría que el único derecho que se reconoce que es absoluto es la prohibición de la tortura. Como no hay justificación alguna para torturar a una persona. Pero incluso eso, Estados Unidos después del 11 de septiembre lo puso en duda. Y tuvimos un periodo macabro de oscurantismo en ese sistema, en ese tiempo. Y eso también aplica para la libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión habitualmente convive con la limitación de los discursos de odio. O sea, si yo tengo un discurso que promueve el odio o la muerte u otro tipo de cuestiones, hay sistemas normativos, hay países, hay culturas que dicen, ¿sabe qué? Hay ciertos discursos de odio que van a estar fuera de lo admisible en mi país. Entonces, no se establece como un sistema de censura previa realmente, porque tú puedes decir cosas como en Chile no existe ningún detenido desaparecido. Si tuvieras un sistema, si hubiera un delito asociado a eso, tú podrías decir eso y saber que eventualmente podría ser sancionado por aquello. Pero tendría que ser un discurso que fuese una apología al odio y la violencia. La Corte Europea de Derechos Humanos, hará un mes, no mucho más que eso, indicó que no habían problemas en contar con este tipo de delitos porque el negacionismo estaba fuera de los márgenes de los derechos humanos. O sea, usted no tiene un derecho a promover el odio en su discurso y nosotros tolerarlo. Eso está fuera del margen de los derechos humanos en la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero no es algo zanjado en nuestro país. O sea, ¿fue censura, si lo miráis desde un punto de vista legal? No fue censura, es ex post. Tú haces una afirmación que constituye un acto de negacionismo y una persona, no tengo certeza cómo opera el sistema penal alemán, pero una persona después dice, ¿sabe qué? Esta persona cometió este delito, yo quiero que se le aplique esta sanción. Solo que se sanciona es posterior. Ahora, uno bien podría decir que esto sí tiene un efecto preventivo. No es una censura, pero está cerca. Porque yo sé que si digo esto voy a tener esta consecuencia. Entonces, o elijo la consecuencia o me quedo callado. En el caso actual en el que estamos de estallido en el que estamos viviendo, y últimamente se ha hablado mucho, de acuerdo a los informes que ha habido de Amnistía o de los observadores de derechos humanos, de cómo, o sea, por qué existe esta dicotomía o esta como contraposición casi entre el respeto a los derechos humanos y la mantención del orden público. En la Constitución, ¿qué prima o qué debería o qué es en la actual, qué es lo que va por sobre o sobre otra y cómo debería redactarse eso en la nueva Constitución si hablamos como de, efectivamente, yo quiero mantener el orden público, que no haya violencia, que no haya saqueos, que no haya todo lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo no puedo... o sea, ¿cómo detengo esto sin violar los derechos humanos? Esa es una gran pregunta. Gracias. Porque esa es una falsa dicotomía. Para respetar los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la propiedad, yo necesito orden público. Los derechos humanos no se oponen al orden público, lo requieren.
Cuando tú tienes una situación de violencia donde alguien delinque y rompe algo o roba o quema, esa persona está cometiendo un delito. Si tú cometes un delito, nosotros colectivamente hemos tomado la decisión de que cierto tipo de delitos, que vamos a tener en un código penal o en leyes especiales, tenemos muchas leyes especiales, lamentablemente hay una dispersión horrenda en eso, pero da lo mismo, imaginémonos solo código penal. Surge la obligación de que a esa persona se le haga efectiva su responsabilidad penal. Entonces, si yo encuentro a esa persona en un delito de flagrancia, o sea, como tú estás quemando ahora, por ejemplo, ese local comercial, o tú estás ahora llevándote esa televisión, ¿ya? Carabineros o la PDI tienen la obligación de ir, detener a esa persona y ponerla lo antes posible a la disposición de un tribunal. Si no estamos en una hipótesis de flagrancia, yo después tengo que buscar las pruebas, cámaras, testigos o aquellas cuestiones que sean pertinentes para ir, individualizar a esa persona y de nuevo llevarla a un tribunal. Lo que hemos experimentado y las críticas que hay en el informe de Human Rights Watch y en el informe de Amnistía Internacional es que este no es el ejercicio que estamos viendo. Lo que nosotros hemos visto es que se detiene a una persona, se la golpea y se la lleva a la comisaría, donde se la puede golpear nuevamente o no. Y puede que esa persona salga en libertad inmediatamente o que se la abrace a control, pero en ese ejercicio lo que hizo el carabinero, conforme a nuestro derecho penal y al derecho internacional de los derechos humanos, tiene un nombre. Es maltrato, puede ser tortura o puede ser un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, lo que ese carabinero hizo es en sí misma una violación a los derechos humanos. El derecho penal no le establece ni le concede a nadie la posibilidad de tener castigos corporales. Nuestro derecho penal tiene principalmente penas de privación de libertad, o que puede ser total o bajo ciertas otras características, o de multas. A nadie por cometer el delito más atroz se le puede golpear. Entonces, la subcultura que permite que exista este tipo de comportamientos es en sí misma una violación a los derechos humanos. Los informes de la Universidad Diego Portales, los informes de Amnistía Internacional del pasado y otros informes de derechos humanos indican que, lamentablemente, esta forma de obrar de carabineros no es nueva. Pero dada la masividad de lo que hemos enfrentado, evidentemente que esto toma otro color y requiere de otra intervención. Adicionalmente, tú tienes toda la discusión que está circunscrita a cómo se encausa o se reconoce la protesta social. Tú tienes un derecho a la libertad de reunión pacífica sin permiso previo que está en la Constitución del 80 y tú tienes la posibilidad de ejercerlo. Entonces, la protesta social es un derecho que está asociado a esto, ¿no? Y lo que corresponde es que sea respetado y que sea encausado, no reprimido. Lo que debe ser reprimido, bajo la lógica del respeto a los derechos humanos y el debido proceso, son los delitos, y marchar no es un delito. ¿Más preguntas? Quería preguntarle sobre qué piensa usted, qué derecho humano debería agregarse en este nuevo proceso constituyente, porque igual ciertamente hay un catálogo, debe haber alguno que otro que debería ingresar, yo creo. Oh, qué entretenido, ya. A mí me gustan los derechos sociales. A mí me gustan los derechos sociales, siento que le dan sentido al Estado. Me gusta el derecho a la educación, me gusta el derecho a la salud, me gusta el derecho a la previsión social. A mí me gusta el derecho a la igualdad. Tendría cláusulas robustas de igualdad. Reconocería explícitamente la prohibición de la comunidad LGTBI o de discriminación a los pueblos indígenas o a las mujeres, y además tendría ciertas cláusulas que tuvieran algunas bajadas de temas que a mí me parecen que son trascendentales. Por ejemplo, la autonomía sexual y reproductiva o la protección de todas las familias, con independencia de quienes las componen. Pero esa es mi receta. Todos podemos tener una receta. Y lo bonito es que este es el momento para discutirla y votarla. Ahora, tenemos una hoja en blanco y
eso es interesante, porque hay mucha gente que se pone nerviosa con la hoja en blanco y dice, ¿qué significa esto? Y hay mucha gente que dice como, ¿es realmente en blanco? Bueno, que sea una hoja en blanco significa que nosotros vamos a tener un nuevo texto, que en aquello donde no tengamos consenso no vamos a tener partes de la Constitución, pero no vamos a tener como backup, como a la Constitución del 80. Vamos a tener que obligarnos a llegar a un acuerdo sobre una nueva. Y sí, va a ser una Constitución nueva, pero no es un país nuevo. Entonces, quienes estén en la Convención Constituyente a secas o mixta, van a tener que respetar esto. Entonces, por ejemplo, ¿podríamos tener una Constitución donde se restableciera la pena de muerte? No. ¿Podríamos tener una Constitución con censura previa? No. ¿O una Constitución sin cláusula, sin prohibición de discriminación? Tampoco. Sería una locura. Podemos tener diferentes fórmulas para garantizarlo, pero no van a dejar de tener derechos los niños en la nueva Constitución. Puede que tengamos que decir, va a quedar una ley en particular, qué sé yo. Pero no se borra de un plumazo todo lo que hemos avanzado. Más bien esto nos obliga a aquilatar y construir. Se habla de una constitución... perdona, aquí está. Alguien interrumpido, ¿no, Juan? Se habla de los expertos, y lo que uno ha leído se habla, y indican que la Constitución debería ser un documento minimalista. Y están como recurrentemente como empujando como ese concepto. ¿Cómo es una Constitución minimalista y cómo se contrapone con otro tipo de documento maximalista que me imagino yo que debería incorporar una gran cantidad de artículos y cómo llegamos también a incorporar dentro de una Constitución minimalista el listado, este catálogo de derechos? Bueno, una Constitución minimalista sería una que dejara lo básico en la Constitución, lo mínimo, aquello sin el cual no vamos a organizar nuestra comunidad política a partir de esto. Las constituciones, y en nuestro ordenamiento tiene la idea de que es jerárquico, probablemente esto lo conversaron antes. Bueno, la Constitución establece procedimientos para la generación de las leyes, que todas tienen que conformarse de ahí para abajo, y también establece una matriz sustantiva, derechos, valores, principios, y de ahí para abajo todo tiene que acomodarse. Entonces, mientras más grande sea esta Constitución, menos cuestiones van a quedar abiertas a la deliberación política. Les voy a poner un ejemplo que tenemos ahora. Nosotros tenemos en la Constitución Política, en el artículo 19, en uno de sus numerales, el reconocimiento de las pertenencias de la propiedad minera. Y eso se liga a un mecanismo de judicialización. Entonces, si por ejemplo nosotros decidiéramos que en una determinada zona no va a primar ese derecho fundamental, por ejemplo, sabes que yo creo que acá tenemos un problema ambiental terrible y acá no me importa que quieras ejercer tu actividad minera, simplemente esto está vetado. Bueno, ahora yo creo que yo podría armar un buen caso como abogada de decir, ¿sabes qué? Yo tengo un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 a pedir mi pertenencia minera y a que lo resuelva un tribunal, y tú como Congreso o tú como Poder Ejecutivo no tienes mucho que decir al respecto, porque esto está fuera del ámbito de tu discusión. Entonces, lo que tú dejas en la Constitución marca y ordena y también limita. Entonces, cuando las personas dicen yo quiero una Constitución mínima, lo que están diciendo es que yo quiero dejar más abierta la cancha a que el sistema político debata diferentes alternativas. Entonces, ¿qué dejamos? Lo más probable es que además asociado a esta regla de 2 tercios sea lo que realmente nos genera consenso y que el resto de las cosas tengamos que someterlas a la lógica del debate político y democrático. Nada más y nada menos. ¿Qué constituciones tienen respuestas distintas? Por ejemplo, la Constitución del Ecuador es una constitución que terminó con muchas cosas, muchas cosas, como grandes derechos, pero no necesariamente con sistemas normativos y económicos que permitan soportar todo eso. Entonces, la Constitución, obviamente, quiere tener la pretensión y debe tener la pretensión de tener coherencia y vigencia y ordenar el ordenamiento jurídico hacia abajo. Pero si es tan grande
y tiene zonas tan grises que no se van a cumplir, pierde fuerza. Y por tanto, en cierta manera, también pierde un poco de validez. Una duda súper puntual, porque ya muchas de mis dudas las respondí a través de las preguntas de otras personas, pero ¿hay un modo de asegurar en la Constitución que estas cartas fundamentales y estos tratados internacionales de derechos humanos se cumplan o se puedan tener en una categoría similar o incluso superior a la Carta Fundamental? La pregunta que tú haces hay que separarla, porque una dimensión de la pregunta es ¿cuál es la jerarquía que van a tener en este contexto? Entonces yo puedo decir explícitamente los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile tendrán el rango de la Constitución. O una cláusula que diga los tratados, el catálogo de derechos contenidos en esta Constitución deberá ser complementado en todo aquello que sea pertinente por los tratados tanto. Eso lo puedes hacer. Una cuestión distinta es cómo tú vas a implementar todo el ámbito de recomendaciones o de sentencias del sistema internacional. Chile actualmente no tiene una respuesta. No hay una ley, no hay un cómo. Y se ha ido haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, si tú, yo les mencionaba el tema inédito del caso Norín Catrimán, pero en el caso de la jueza Tala, por ejemplo, no hubo una anulación de sentencia. Lo que hubo fue que el Estado entregó una indemnización que se hace de determinada manera, que tampoco está regulada, entonces se publica esto en el diario oficial, vamos a hacer esta capacitación a los jueces a través del programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial, y vamos armando un puzzle para ver cómo lo vamos componiendo, pero no tenemos un mecanismo de incorporación de estas recomendaciones o de estos tratados que esté regulado. Siendo justa, Cancillería ha hecho su mejor esfuerzo en todos estos años de tránsito a la democracia, de poder dar cuenta de cómo se satisface aquello, pero no hay una forma institucional ahora. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo no sé si es necesario que eso quede en una Constitución. Yo creo que eso puede ser perfectamente el cómo en materia de ejecución de una ley. Yo no lo dejaría ahí, porque tenemos que dejar, porque si un día nos parece que la forma más idónea es que lo haga el Ministerio de Justicia, y en 10 años más nos damos cuenta que tiene que ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿dónde hay que cambiar la Constitución para eso? Mejor que no. Tenés que convencer a mucha gente para cambiar la Constitución. No una ley simple. Lo que definamos va a tener que ser cambiado también por un quórum calificado. Entonces, dejemos solo aquello que va a ser el norte de nuestro crecimiento nomás, de nuestro futuro. Como dentro de la Constitución podemos cambiar y poner derechos sociales y otras cosas, también en ella podemos cambiar el modelo económico, la forma en cómo vamos a tener plata o cómo lo vamos a hacer. Qué gran pregunta. Ya. La Constitución del 80 es una Constitución que efectivamente tiene partes de un modelo económico. Ya sea en el texto explícito o en la interpretación que de la Constitución han hecho el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o personajes, no necesariamente como yo, pero de mi epistemia, abogados y tratadistas. Entonces, por ejemplo, la Constitución, sea que lo tenga explícitamente o que se lee, tiene una idea de principio de subsidiariedad, ¿no? Tiene la prohibición de que el Estado sea un agente activo en la economía, salvo que tú tengas una ley de quórum calificado para poder tener una empresa estatal. Tiene además una forma en la que se regula el derecho a propiedad, que yo los invito a que la vean. El derecho a la vida son 2 líneas, el derecho a la propiedad es así. Como que uno se sorprende un poco de lo largo que es, y también tiene que ver con nuestra historia constitucional, con el tránsito, la reforma agraria, la expropiación, la nacionalización y todo este desastre de la Guerra Fría. Uno también tiene que contextualizarlo y entenderlo. Pero lo cierto es que amarra muchas cosas. Entonces tú tienes un derecho fundamental de las empresas a la libre apropiabilidad de los bienes. ¿Era necesario que eso quedara en la Constitución? Tienes un derecho fundamental de las empresas a cierta forma de modelo extractivo, a cierta relación con el derecho de aguas.
Entonces, si tú vas sumando todas estas cosas, vas dándote cuenta de que hay una única forma posible de representar la solución. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar las AFPs, en este momento la Constitución le garantiza un espacio a, no dice las AFP, eso está en el decreto de ley 3500, pero dice, los privados van a poder participar de la provisión social. Los privados van a poder participar en igual condiciones que el Estado de la provisión de la salud, o en igual condiciones que el Estado de la educación. No tenemos derechos sociales que nos garanticen a las personas ciertas características, tenemos la posibilidad de optar entre un sistema público-privado y la posibilidad de que los privados tengan el derecho a hacerlo. Entonces, claro, es una constitución que es súper dura en su estructura porque es el resultado de un tránsito histórico donde hay un grupo que ganó, y quien puso una visión. Y eso no fue nunca debatido en democracia. Y ahora sí vamos a debatirlo. Entonces, puede que hay cosas que nosotros queremos que queden. Por ejemplo, los economistas están muy complicados con el Banco Central. ¿Qué pasa con el Banco Central? ¿Qué pasa con la autonomía del Banco Central? Bueno, sabes que el Banco Central ha probado ser un órgano fantástico en el último tiempo. A lo mejor es bacán y sería correcto que dejáramos la autonomía del Banco Central sujeto a algún accountability que no tenemos ahora. No lo sé. Pero sí podemos preguntarnos si queremos modificar o no este rol que se le distingue al Estado de un Estado que no tiene la capacidad de regular la economía. Porque cada vez que lo hace terminamos en el Tribunal Constitucional. ¿Y en qué punto queremos que lo haga? Porque a lo mejor yo no he escuchado a nadie hablando de, no sé, eliminemos los medios de producción privada, ¿no? Como que no he escuchado ningún discurso tan trasnochado tampoco. Con respeto a quienes lo firman. Pero sí es un momento de debatir si el modelo económico tiene que quedar o no en la Constitución. Y si la respuesta es positiva, ¿cuánto vas a dejar? Te hago esta pregunta que me la han hecho a mí, pero yo soy civilista, entonces encuentro que es mucho más bacán que la conteste un constitucionalista, que siempre se me hace la pregunta, y por los alumnos en clase también, cuando hablo de la Constitución. La Constitución se define como Constitución Política de la República de Chile. Para que esta nueva Constitución, que se va a formar, ¿cierto?, siga siendo Constitución Política de la República como sistema político, ¿qué debería mantenerse como esencia para que sigamos siendo una república y no pasemos a un sistema de gobierno distinto? Bueno, no tengamos monarquía. Partamos por ahí. No tengamos monarquía. Claro, The Crown acaba de llegar. No tengamos monarquía. La Constitución tiene que propiciar una república que tenga una división de poderes del Estado, que indique claramente cuáles son los roles de aquello, que indique y defina si nuestro Estado es un Estado unitario o federado, descentralizado o no, que de alguna manera se estructure el poder político a partir de esta idea de que quienes vayan a ejercerlo lleguen ahí por medio de un sistema que sea compartido por todos, que no sea un sistema de privilegios. Por eso yo decía así como, no hagamos una monarquía, tengamos una república, y la lógica de la república es que todos participamos en igualdad de condiciones en la integración de este poder político. Pero socialmente una república da lugar a una democracia. Entonces vas a tener que tener un sistema político. Vas a tener que tener derechos humanos. Vas a tener que indicar qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial, qué hace el Congreso. Sería un buen momento también para preguntarnos, ¿queremos este régimen hiperpresidencialista que tenemos en circunstancias que hemos visto que cuando el Senado y la Cámara de Diputados se ponen las pilas? Bien. A lo mejor podemos tener un tránsito, porque de verdad tenemos una figura que está hiperinflada y que es el resultado también de un montón de tránsitos históricos donde hemos curiosamente vivido momentos como estos, momentos de tensión social y de estallido social y de violencia, donde la respuesta ha sido concentrar poderes en la autoridad del gobierno central y esperar que a partir de esa concentración de poderes se restablezca el orden. Entonces la iniciativa de ley, la iniciativa de gasto público, la convocatoria a las Fuerzas Armadas y un montón de otras cuestiones van rejuntándose en una misma figura de jefe de Estado y jefe de gobierno. A lo mejor es un buen momento para repensarlo.
dos, aquí y aquí. Dijiste hace un momento que la tortura era el único derecho absoluto, o sea, en el fondo la prohibición de la prohibición absoluta. Entonces, recuerdo el caso de esta mujer del aseo, a quien mataron los ecuatorianos y luego fueron torturados en la cárcel. Habiendo muchos personajes del mundo televisivo que prácticamente lo avalaron, o luego muchas personas por Twitter o Facebook hacían comentarios como... El caso es una aseadora de la Universidad de Chile que murió, o sea, la asaltaron y la mataron, lamentablemente como a palos prácticamente. Y luego los delincuentes los pillaron y fueron torturados en la cárcel por otros presos. Entonces, y eso cuando salió a la luz fue casi como, claro, como ojo por ojo, y casi como, no sé, recibió el beneplácito de algunas figuras televisivas, y yo pensaba justamente ¿qué elementos penales hay hoy, por ejemplo, para poder denunciar a alguien por un Twitter, por un comentario en Facebook, que esté avalando algo que obviamente atenta contra un derecho fundamental? A ver, yo les decía hace un rato, en Chile no hay habilitación para castigos legales. Punto. Entonces, una persona en una posición de poder, un carabinero, un gendarme, un policía de la PDI, comete un hecho de esas características, eso es tortura. En el caso que tú indicas fueron los internos. Ya. Es más complicado, porque las violaciones de derechos humanos no la cometen los particulares, la cometen los agentes estatales. Entonces, ahí lo que habría que investigar sería si aquella golpiza fue ignorada o permitida por los agentes custodios. Y ahí estaríamos en una hipótesis distinta. Ahora, todas las personas que están privadas de libertad no están ahí porque quieran estarlo. Y el Estado tiene un deber de ser garante de la integridad de esas personas. Entonces, si el Estado no garantiza la integridad personal de las personas que están privadas de libertad, compromete su responsabilidad internacional. Y ese es un temón, porque todos sabemos cuáles son las condiciones carcelarias en nuestro país. No es un tema que se haya judicializado, porque tristemente a nadie le importan las personas presas. No son populares, no votan. Dicho lo anterior, si una persona emite un comentario ofensivo, no hay nada que tú puedas hacer, ni nadie donde lo puedas denunciar. Si alguien dice que bien que estos tales por cuales lo llovieron a palos o le hicieron tal o cual cosa, esa persona tendrá que vivir con su conciencia y nosotros tomar una posición moral respecto del discurso que está generando, pero no hay una sanción más allá de la sanción social de lo que está diciendo. Lo que sí nos lleva a pensar, a mí al menos, son dos cosas. La primera, los derechos humanos nunca hay que darlos por sentados. Jamás. Requieren de un permanente ejercicio de educación. Y los derechos humanos se juegan ahí donde incomodan. O sea, la medición de nuestro compromiso con la prohibición de la tortura está en casos como ese, en la gente que nos desagrada, en el pedófilo al que la gente dice castrémoslo, golpeémoslo. Bueno, ¿sabes qué? Es un monstruo, tú no. Bien, ¿y qué pasa con esto mismo como de el refundar y el de volver a escribir la Constitución? Un poco por la misma línea de cuáles son los aspectos que tienen que conservarse para que Chile siga siendo una república. ¿Qué pasa con el tema de la pluriculturalidad y el tema de la plurinacionalidad? Porque tengo entendido que en el caso de que
en el caso de que se reconozca más de una cultura en Chile, conlleva a ciertos deberes y consecuencias, y el caso de que reconozcan 2 naciones en Chile conlleva otras consecuencias, que pueden ir incluso a ámbitos como de diferencia judicial, o sea, como de diferenciación judicial, o de leyes diferentes, o de otros sistemas de administración del poder. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Sí. De nuevo, 2 preguntas. Soy muy amiga de a distinguir. El que este sea un momento para una nueva constitución no necesariamente tiene que ser un momento para que unos se impongan sobre otros. O sea, esta ya es mi opinión más personal, no necesariamente es técnica, me voy a tomar esa libertad. Creo que los 2/3 que se establecen para alcanzar acuerdos son una garantía de que nadie se va a imponer por sobre el otro. Me parece que una cuestión distinta nos habría llevado a un juego perverso de tratar de arrasar con la gente que respalda la Constitución del 80, imponernos, y bueno, no te gustó, mala suerte, perdiste, pero eso lo único que hace es como un juego en el que uno anula al otro y vamos a estar permanentemente desconfiados entre nosotros y no vamos a sentir que este juego de reglas nos permite decidir democráticamente cómo queremos vivir. Si yo paso de tener una constitución que tiene características de garantizar un mercado neoliberal a una constitución marxista, estoy haciendo el mismo péndulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que definamos cuáles son estos máximos respetándonos y que sea un pacto que sea mutuamente aceptable? Eso es una pregunta profunda. Rawls, por ejemplo, en un libro que es súper clásico, el liberalismo igualitario, que es su teoría de la justicia, dice, miren, mi teoría de la justicia es una justicia como imparcialidad. Yo me pongo una determinada forma de entender cómo vamos a repartir los beneficios de la cooperación social, y lo que tengo que escoger como juego de reglas va a ser aquello que yo considere que es aceptable con independencia de la posición en la que yo me encuentre en la sociedad. Yo no sé qué posición voy a tener. Puedo ser el más pobre, puedo ser el más rico, pero como no soy eso, voy a estar de acuerdo con aquello que me permita estar conforme en cualquiera de las posiciones. Eso debiera ser, y uno podría tener ejercicios desde la filosofía de decir, bueno, ¿qué es lo mutuamente aceptable para nosotros y qué vamos a considerar que es justo y que es equilibrado? Sobre tu segunda pregunta, hay demandas de los pueblos indígenas que pueden colocarse en diferentes cajitas, que es lo que vamos separando. Entonces, hay una demanda de autodeterminación que lo que tiene aparejado es que yo reconozca como una nación que va a ser soberana dentro de otra que coexiste en un mismo territorio. Entonces, dependiendo de cómo yo tenga esa pretensión, yo puedo tener un sistema de representación política distinta o inserta, por ejemplo, escaños reservados dentro del Congreso. Puedo tener cierto tipo de fuero particular para la propiedad, por ejemplo, para la propiedad indígena. Puedo tener también cierto tipo de ejercicio de la justicia diferenciado para ciertas comunidades. Eso sería una forma de reconocimiento de un ejercicio soberano de autodeterminación de un Estado dentro del otro. Hay varios modelos intermedios a eso. Como a ese ejercicio total, hay bastantes modelos intermedios. Pero efectivamente, la demanda de los pueblos indígenas es una demanda que busca un tránsito desde una ciudadanía donde no se reconoce su condición de pueblo a una que reivindique mayores grados de autonomía. Entonces ellos no hablan, por ejemplo, las demandas asociadas a lo que los Wincas llamamos como el conflicto de la Araucanía, ellos hablan del Gualmapu. Ellos no hablan de tierra, hablan de territorio, porque los territorios yo ejerzo soberanía. No sé si me entiendes. Entonces son 2 diálogos que están en este momento en posiciones antagónicas y que no tienen ninguna forma de ir permeándose unas a otras para encontrar puntos comunes. Y ahora idealmente debiera pasar. Ahora, sí, solo sí, en la medida de que hayan representantes de los pueblos indígenas en el debate constitucional, porque si no llegan, difícilmente esas demandas van a estar representadas.